En este video vamos a hablar de algunos lenguajes de programación. En este caso vamos a mencionar que existen diversos tipos de lenguajes de alto nivel que actualmente se utilizan, como JavaScript, que se utiliza tanto para desarrollo web, para desarrollo de aplicaciones móviles, se utiliza también para inteligencia artificial y tienen varios propósitos, hasta incluso controlar drones, programar televisores, y por ello JavaScript es uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo. También tenemos el lenguaje Java, que viene hace muchísimos años, que se utilizó tradicionalmente para desarrollo de aplicaciones Windows, también en aplicaciones móviles, aplicaciones web en el lado del servidor. Lenguajes como C++, ¿no? Y C Sharp, PHP y Python, que son lenguajes que actualmente se utilizan bastante. Lenguajes como Ruby, también que se emplean en el desarrollo de aplicaciones. Lua, que se emplea en Roblox Studio, por ejemplo. Y otros lenguajes un poco menos conocidos, pero que tienen que son bastante nuevos, como Rust, Julia, Go, Swift, Objective-C. Estos dos últimos, Swift y Objective-C, que se emplean para lo que es el desarrollo de aplicaciones para iPhone, para iOS, incluso para desarrollo de aplicaciones para Mac. También tenemos el lenguaje Kotlin, que se usa para desarrollo de aplicaciones para móviles, el lenguaje Dart, que es un lenguaje para diversos tipos de aplicaciones. Existen entonces una cantidad de lenguajes de programación que uno puede aprender en función al tipo de aplicación o plataforma que desea desarrollar. Adicionalmente, existen algunos lenguajes bastante antiguos que todavía algunos de ellos se emplean, como por ejemplo Visual Basic, Delphi, el lenguaje C, Pascal, COBOL, Fortran y otros ya mucho más antiguos que ya ni me acuerdo. Pero la cosa es que de muchos de estos lenguajes se han utilizado durante mucho tiempo y todavía algunos se siguen utilizando en algunas aplicaciones que son muy antiguos, pero que todavía están vigentes. Si uno quiere desarrollar aplicaciones web de los lenguajes que les mencioné anteriormente, en el caso de lo que es la parte frontend, o sea, la parte que uno ve en la pantalla es un navegador, el lenguaje que se utiliza es JavaScript, o sea, no hay otro lenguaje. Ahora, en las páginas web, que es lo que ocurre en el desarrollo web, también incluye HTML, pero HTML hay que tener en cuenta que no es un lenguaje de programación. HTML se le llama un lenguaje de marcas de hipertexto, que básicamente es una serie de códigos que nos permiten armar la estructura de una página web, pero no es un lenguaje de programación. Así que el único lenguaje de programación en el lado frontend es JavaScript. Antiguamente se utilizaba en el lado del cliente un lenguaje que se llama JavaScript, que se utilizaba sobre una plataforma que se llama Flash, ¿no? Pero eso es ya tecnología que digamos que ya está en desuso. Todavía por ahí una que otra web es un poco raro encontrar, pero son webs antiguas que todavía utilizan Flash, pero es bien raro, ¿no? Eso ya es tecnología caduca que ningún navegador lo soporta, salvo que utilicen alguna extensión o plugin. En la parte web hay dos partes, la parte frontend y la parte backend. La parte backend, que es la que digamos, el código que está en el lado del servidor. Cuando uno entra a una página web cualquiera, una página web de un banco o entra a la página web de una tienda en línea, como por ejemplo la página web de Amazon, por ejemplo. Entonces, cuando uno entra a una de esas páginas, entonces, por ejemplo, toda esta información que nosotros encontramos acá, toda esta información se extrae desde los servidores de Amazon. Entonces, para ello hay un código que extrae la información de una base de datos. Ese código es el código en el lado del servidor. Y esa parte se hace con la programación backend. Entonces, uno extrae la información del servidor y esa información le envía al navegador, cosa que lo estamos viendo ahorita. Y en el navegador se empiezan a dibujar todos estos elementos en el lado del cliente, ¿no? Entonces, toda esta información se extrae de los servidores de Amazon. Vamos a suponer que los servidores de Amazon, vamos a asumir que está en una ubicación física, por ejemplo, en Australia. Entonces, toda la información se extrae de los servidores que están en Australia, por decirlo así, y esa información se lee desde el lado frontend, ¿no? Donde estas páginas están depositadas en un servidor que digamos que está en Inglaterra. Y nosotros lo vemos desde Lima, pues la web que está en Inglaterra, pero esta web que está en Inglaterra, donde está el código en JavaScript, lo que hace es jala la información del lado del backend que digamos que está en Australia. Entonces todo ese proceso se da en una aplicación web y para justamente extraer la información del almacén de datos, de la base de datos que tiene en este caso, digamos, Amazon, ¿no? Estoy asumiendo que sus servidores están en Australia, por ejemplo. Entonces, para extraer esa información y luego enviarla al cliente,
Se utilizan pues lenguajes como PHP, C Sharp, se utiliza Java, se utiliza Python, o no, se puede utilizar Node.js, que realmente es JavaScript en el lado del servidor. Se puede utilizar el lenguaje Ruby, entre otros lenguajes, ¿ya? Pero los más populares son estos. De hecho, que el más popular actualmente, el más utilizado a nivel backend, es PHP. La mayoría de los servidores están así, independientemente de que sea bueno o malo, pero es el más utilizado. Entonces, ahora, cuando uno quiere desarrollar aplicaciones de escritorio, que es lo que antiguamente se utilizaba, entonces los sistemas operativos más utilizados en el mundo a nivel de usuario son Windows y Mac, ¿no? Hay poca gente que utiliza Linux, estamos hablando como usuario, ¿no? En cambio, por ejemplo, a nivel de servidores, los servidores más utilizados en el mundo son servidores Windows y servidores Linux. Ya, pero a nivel de usuario, de cliente, lo más utilizado es computadoras Windows y computadoras Mac. Linux realmente se utiliza, como le digo, muy poco. Ya, a nivel de computadora, ¿no? Pero porque, por ejemplo, se utiliza Linux, hay muchos televisores que trabajan con Linux, ¿no? Pero estamos hablando de computadoras de escritorio. Entonces, cuando tenemos computadoras de escritorio, es necesario desarrollar aplicaciones de escritorio. Y para desarrollar aplicaciones de escritorio, por ejemplo, se pueden usar lenguajes como C++, se puede utilizar lenguajes como C Sharp, como Java. Incluso se puede utilizar JavaScript utilizando una herramienta que se llama Electron. Se puede utilizar Delphi y otros lenguajes también. En el caso de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo Mac, de las Apple Mac, se puede utilizar Objective-C o Swift. ¿Ya? Esa opción hay. Ahora, si uno quiere desarrollar aplicaciones móviles, entonces uno puede trabajar con desarrollo nativo. O sea, utilizar la misma herramienta que tiene el fabricante. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar, en el caso de Android, podemos utilizar Kotlin como lenguaje de programación o Java como lenguaje de programación. En el caso de desarrollo nativo, o sea, usar la herramienta que el fabricante nos provee. En el caso de iOS, que es el sistema operativo de iPhone y iPad, que es de Apple, podemos utilizar Swift o Objective-C, cualquiera de estos dos lenguajes. Ahora, cuando uno hace desarrollo nativo, entonces o lo hace para Android o lo hace para iOS, o sea, no se puede hacer para los dos al mismo tiempo. Son dos proyectos diferentes. Entonces, si un cliente me dice, yo quiero que me haga una aplicación móvil, entonces yo tengo que decirle, ¿usted quiere hacerlo para Android o para iOS? Entonces me dice para Android, entonces sigo este camino. Si me dice para iOS, sigo este camino. Si me piden los dos, son dos proyectos que tengo que desarrollar. O sea, de repente yo no sé programar para Android, entonces tendré que pedirle a alguien que me ayude a programar para Android y yo programo para iOS, o al revés, ¿no? Ahora, si yo quisiera tener trabajar un solo proyecto pero que me sirva para los dos sistemas operativos, entonces existe lo que es el desarrollo multiplataforma. Existen para ello varias tecnologías o herramientas que se pueden utilizar. Por ejemplo, está Flutter, que es una herramienta de Google, ¿no? Que me permite desarrollar aplicaciones en forma simultánea para Android y para iOS, ¿ya? Y para ello se utiliza el lenguaje de programación Dart. En el caso, por ejemplo, siguiendo la misma lógica, desarrollado para varias plataformas, para Android y para iOS, también puedo utilizar React Native, que es una tecnología desarrollada por Facebook, ¿no? Para desarrollo multiplataforma. Y en este caso, puedo utilizar el lenguaje JavaScript. Sí, existe también hace mucho tiempo una herramienta que se llama Ionic, que me permite también desarrollar aplicaciones para estos sistemas operativos, ¿no? Y de esa manera el lenguaje que se utiliza en este caso es TypeScript. Ahora, hace mucho tiempo, una empresa que se llama Xamarin, que fue adquirida por Microsoft, desarrolló una herramienta que se llama Xamarin. Entonces, Xamarin también me permite desarrollar aplicaciones para las dos plataformas y ahí se utiliza el lenguaje C Sharp. Por ahí hay otras herramientas más, pero estas son las más utilizadas. De todas ellas, la más empleada de estas cuatro de acá, es Flutter, en segundo lugar React Native, en tercer lugar Ionic y luego Xamarin. Eso de momento, porque estas cosas van cambiando con el tiempo. Entonces, vamos a continuar acá. Ahora, si ustedes quieren desarrollar aplicaciones para inteligencia artificial, existe Python, existe el lenguaje R, existe el lenguaje JavaScript y antiguamente, desde hace muchos años, existía un lenguaje que se llama Prolog. Entonces, como ven, Python aparece en varios lugares, hemos visto, y JavaScript también, que se utiliza para diversos tipos de desarrollos, ¿no? Ahora, para poder programar, nosotros vamos a utilizar una herramienta, así como cuando digitamos un texto, usamos Word de repente, o queremos trabajar con datos, usamos Excel. Cuando queremos programar, tenemos que utilizar un software que nos ayude para poder codificar. En este caso, existen varias herramientas de desarrollo de editores. En este caso, tenemos, por ejemplo, Visual Studio.net, o Visual Studio Code, o Sublime Text, y todas las que se mencionan aquí. Visual Studio.net, que es de Microsoft, nos permite desarrollar aplicaciones para web, para móviles,
y para Windows. Por ejemplo, acá tenemos, acá yo tengo visualstudio.net, por decir acá, yo le digo, por ejemplo, archivo nuevo y quiero crear un nuevo proyecto. Por ejemplo, acá más o menos para ir viendo. Entonces, esta herramienta me permite a mí desarrollar aplicaciones, diversos tipos de aplicaciones acá. Por ejemplo, acá tenemos, podemos desarrollar aplicaciones para Linux, para Mac, para Windows, para la nube, para la consola. Acá me indica. ¿Ya? Y puede desarrollar aplicaciones también para móvil. O sea, este es un entorno bastante completo para poder desarrollar aplicaciones para diversos tipos de plataformas. Y básicamente le da pues énfasis a su lenguaje que es de Microsoft, que es C Sharp. Pero también puede desarrollar con JavaScript, pero también puede desarrollar con eh, otros lenguajes, ¿ya? Pero fundamentalmente acá se desarrolla con C Sharp. Entonces, este es Visual Studio.net. Ahora, también tenemos Visual Studio Code. Ahora tenemos acá Visual Studio Code. Vamos a entrar a Visual Studio Code. ¿Ya? Y en Visual Studio Code es un editor bastante simple, bastante sencillo, ¿ya? Y es gratuito. Y una de las ventajas es de que yo puedo trabajar con diversos tipos de lenguajes de programación. Puedo trabajar con desde maquetar una página web HTML, programar con JavaScript, puedo programar con C Sharp, también puedo desarrollar aplicaciones para móviles utilizando, por ejemplo, Flutter, ¿no? Realmente es un editor multiplataforma. ¿Ya? Entonces yo quiero trabajar, por ejemplo, en un proyecto PHP, puedo usar Visual Studio Code, aunque también se puede usar Visual Studio.net. Pero la diferencia es que Visual Studio Code es más ligero, es gratuito, es del mismo Microsoft también. ¿Ya? Y por eso justamente es hecho bastante popular, pueden trabajar en equipo, tiene varias opciones. Ahora, uno de los editores que también es bastante utilizado es Sublime Text. ¿Ya? Antes era como que el rey, hasta que fue desplazado a nivel mundial por Visual Studio Code, o sea, pero Sublime Text sigue siendo uno de los editores más empleados y preferidos por muchas personas, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso vemos que este es código en PHP, ¿ya? Que está en Sublime Text. Pero yo puedo también trabajar diversos otros tipos de proyectos, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, Android Studio. Android Studio es una herramienta de desarrollo para aplicaciones móviles, básicamente. Entonces, miren, por ejemplo, si yo puedo crear un proyecto, y acá me dice que yo puedo crear un proyecto para celulares, para relojes, para televisores y para las pantallas de vehículos, o sea, para pantallas de autos, ¿no? De automóviles. Por ejemplo, si yo le digo acá, quiero desarrollar una aplicación para móviles, entro acá, voy a hacer como que creo crear una aplicación para móvil. ¿Y qué me dice acá? Que para programar para un proyecto para Android, yo debo de escoger como lenguaje Java o Kotlin. ¿Sí? Cualquiera de los lenguajes. Entonces, yo les había mencionado hace un rato que para desarrollo móvil, para Android tenemos Java y Kotlin, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tendría que escoger uno de los dos a la hora de desarrollar una aplicación para Android. Entonces, Android Studio es la herramienta con la cual podemos desarrollar aplicaciones móviles. En este caso, desarrollo nativo para Android y para iOS. También tenemos Xcode. Xcode, bueno, que en este caso no lo puedo ver porque estoy en una computadora Windows, pero si tuviera una Mac, Xcode es como Android Studio, una herramienta que me permite desarrollar aplicaciones para iPhone o para iPad, o sea, para iOS, y también para aplicaciones para Mac, ¿ya? Y todo lo que es tecnología Apple. Luego tenemos acá Unity. Unity, que es una herramienta para desarrollo de aplicaciones para videojuegos, ¿no? Entonces, si uno quiere desarrollar aplicaciones para videojuegos, uno puede utilizar Unity y ahí uno tiene todo un entorno para diseñar todos los elementos del videojuego, pero también uno puede programar con lenguaje C Sharp, que es lo que vemos acá. Este es el lenguaje C Sharp. Y esto se carga directamente, eso se puede editar con cualquier editor o con Visual Studio.net también, o incluso con Visual Studio Code, ¿ya? Pero Unity es un entorno para desarrollo en este caso, ¿no? Pero la codificación se hace con Visual Studio.net o Visual Studio Code o realmente cualquier editor que uno quiera. Igual con Unreal Engine, que es también una herramienta para desarrollo de aplicaciones, desarrollo de videojuegos. También tenemos Roblox Studio, por ejemplo en este caso, ahorita les voy a mostrar Roblox Studio que lo tengo por aquí abierto, justamente que estoy viéndolo ahorita, es un proyecto. Acá lo tenemos ahí en Roblox Studio. He creado un nuevo proyecto básico y acá le he puesto un poco de código. Este es un código bastante simple, un for acá que me dice bienvenidos y me muestra estos nombrecitos. Y por acá tengo, por ejemplo, este es el lenguaje de programación que se utiliza acá, es el lenguaje de programación Lua. Ya, ahorita les voy a mostrar acá, porque se me perdió la pantalla que se me ha traspapelado.
Acá lo tengo. Ya, este es otro, este es código igualito en el lenguaje Lua de Roblox Studio, donde acá yo le he dicho que haga un movimiento, vamos a ejecutarlo el de acá, que cambie la cajita de color, acá me va a aparecer mi personaje, y le he dicho acá, un ratito le voy a hacer un clic acá, que cambie una caja, ahí está, esa cajita le cambié de color y le he dicho por código que se mueva. Ahora voy a alcanzar a la cajita, y se me va la cajita, y le he dicho que se mueva con ese código que tenemos acá. De esta manera le he indicado que se mueva, ¿no? Listo, entonces eso, Roblox Studio también es un entorno de desarrollo para aplicaciones, en este caso de videojuegos para Roblox, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más le he puesto? Eclipse, que es una herramienta que tradicionalmente se utiliza para desarrollo de aplicaciones PHP, Java. NetBeans, que se utiliza tradicionalmente para desarrollo de aplicaciones Java. Y sí, existen por ahí muchos editores más. Por ejemplo, hay un editor bastante conocido. Ya, el único problema es que hay que pagar plata, que es IntelliJ IDEA, por ejemplo. IntelliJ IDEA, que eso no le he puesto acá. La verdad que no lo he usado nunca ese editor. Creo que alguna vez me lo he bajado de demo, pero tengo entendido que es uno de los mejores editores que existe. No es tan popular como los otros editores, o sea, no es tan masivo porque los otros editores cuestan. Esto tiene un precio, miren, acá dice tiene un precio. Ya está un poquito carito, pero eso es lo que hay, ¿no? Listo. Entonces, con estas herramientas nosotros vamos a poder desarrollar aplicaciones. Ya, por ejemplo, acá cuando les he hablado de inteligencia artificial, si yo quiero desarrollar para Python, JavaScript, usando inteligencia artificial, yo lo que puedo utilizar es Visual Studio Code. O también Sublime Text o Visual Studio.net. Si yo quiero armar una página web en el lado frontend y quiero utilizar HTML, JavaScript, puedo utilizar Visual Studio Code o Sublime Text. También podría utilizar Visual Studio.net, pero es mucho para algo tan simple, ¿ya? O también puedo usar Eclipse, pero lo más práctico sería utilizar Visual Studio Code o Sublime Text u otros editores que hay que no los menciono acá como Brackets, Atom y otros editores que existen. Ya. Ya les comenté que para desarrollar aplicaciones móviles, en el caso de Android, podemos utilizar Kotlin Java como lenguaje de programación y la herramienta es Android Studio. ¿Sí? Listo. Entonces, eso es en cuanto a lo que son los lenguajes de programación. Pero acá ya hemos hablado de desarrollo móvil, desarrollo web. Pero como hace un rato les mostré, existen otros tipos de plataformas. O sea, uno puede desarrollar también para consolas de videojuegos. Por ejemplo, de hecho que Unity, cuando uno trabaja con Unity, en la página web de Unity nos indica que nosotros podríamos trabajar también para diversos tipos de consolas. O sea, podemos hacer un videojuego que funcione en Windows, que funcione en Mac o que funcione también en, en una PlayStation, en un Xbox. O sea, con Unity pueden realmente desarrollar aplicaciones para muchísimas plataformas más de las que les ofrecen los lenguajes tradicionales, ¿no? Porque pasa que puede ser Nintendo también, ¿ya? Y bueno, y todo tipo de plataformas que uno utiliza en juegos. Ahora, también como les mostré hace un rato, pueden desarrollar aplicaciones para televisores. No, muchos televisores vienen con el sistemas operativos, el sistema operativo Android, Android TV. Pero no solo no todos vienen con sistema operativo Android, sino vienen con otros sistemas operativos. Algunos modelos de LG o de Samsung vienen con sus propios sistemas operativos. En el caso de Samsung venía con un sistema operativo que se llama Tizen. Y en el caso de LG también viene con su LG OS, creo que se llama. La cosa es que ahí tienen también sus herramientas de desarrollo y con eso pueden programar, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Por ejemplo, lo importante es saber buscar la información. Por ejemplo, si un cliente ahí me dice, yo quiero que me hagan una aplicación para un televisor LG. Entonces, LG, no busca así, LG Developer Smart TV, ¿no? Developer Smart TV. Ahí está. Entonces, acá tenemos información para el sistema operativo WebOS. Miren, ahí está el sistema operativo WebOS, ¿no? Y acá tenemos información LG Developer. Y acá me dice cómo yo puedo tener toda la información para programar para televisores LG. Acá me indica, miren, ahí está, dice puedo usar esta librería, miren que vean que dice JS, eso significa que esto es JavaScript. ¿Ya? Y me dice acá hay 28 millones de televisores que LG que son anualmente vendidos en 180 países, ¿no? Y ahí me indica, este es el emulador, ¿no? Del televisor. Entonces, toda la información, si es que un cliente me dice, quiero que me haga una aplicación para un televisor, entonces se puede hacer, lo puedo hacer. Y pues
simplemente revisar la documentación. También tenemos aplicaciones para automóviles que les mostré, por ejemplo, hace un rato que uno lo puede hacer para con Android Studio y con otras plataformas también, con otras herramientas. Podemos desarrollar aplicaciones para relojes, para refrigeradores, podemos desarrollar aplicaciones para drones, podemos podemos programar aplicaciones para realidad virtual, para realidad aumentada, ¿no? Usando los lentes, en el caso de realidad virtual. Y cada vez más dispositivos que de los que tenemos como licuadoras, cocinas, las luces, todos son dispositivos que son programables. Entonces, todas esas cosas nosotros contamos cuando trabajamos podemos utilizar cuando trabajamos con lenguajes de programación.